primero que nada, si hay alguna pregunta para cualquiera de las charlas, tanto la primera de Gonzalo hoy, el trabajo a nivel parcelario y de análisis de los ensayos conjuntos, Fernando Casterá con el tema del uso de las imágenes satelitales, Barbati, la última, Roberto, ¿alguna pregunta específica? Yo lo que quiero saber es el costo de lo que vale eso, o sea, lo de España. Pues el satélite vos dijiste que era gratis, pero... menos de una bolsa por hectárea por año. Está espectacular. ¿Y se contacta con vos para poder hacer eso? Nosotros, a nivel de empresa, Casarones la encargada. Está, pero para productores que no son de Casarones, ¿cómo es? Teléfono por privado. En el café hablan y... Sí, una cortita para Parfit, el tema de acá, del riegos por mantos y o sea, tú mostraste toda la suavización, dijiste que algunos no lo hacían para regar, pero, o sea que se hacen las hojas sin riego, pero se utiliza para regar y ¿en qué sistema se están regando? Si el sistema de mantos, sistema de camillones, ¿qué tipo de sistema utilizan ahí? Preguntó para mí, ¿no? Sí. Te entendí la mitad, ¿está? Pregunta de nuevo. No, María. En los sistemas que están regando soja, están aplicando la geotecnología, ¿qué sistema de riego están aplicando? Sí, sí. No, el sistema de riego es camellones, riego por surco. Hay actualmente en Río Grande del Sur, digo que no, hay unas 400.000 hectáreas de soja. Ya hay, podemos hablar de 20.000 hectáreas con riego en surco, ¿no? Y con esa tecnología de suavización debe de expandir mucho más. Ahora, quería comentar una cosa importante, ¿no? Digamos así. En Brasil se planta bastante soja en rotación con arroz, ¿no? Se cometió el error, se comete el error, y Uruguay está comenzando, el preparo del suelo para el cultivo de soja no es lo mismo que arroz. La soja precisa perfil, precisa desenvolver el sistema radicular, ¿no? Si usamos el mismo preparo que está compactado el suelo a 10 centímetros, la soja va a tener este sistema radicular, va a sufrir encharcamiento y va a sufrir la seca extremadamente, ¿no? Entonces hay que hacer con que el sistema de soja desenvuelva el sistema radicular. Claro, no va a soportar secas grandes, ¿no? Pero se produce 3.000 kilos. Queremos 4.000 kilos, 4.500 tenemos que regar, ¿no? Digo, es un importante esclarecimiento que me parece importante, ¿no? El sistema de riego es surco. Y creo que es pradera también. Gracias. Para Parfit, sobre los costos también. ¿Eso es en tierra movida? ¿Hacer la suavización? ¿O qué características? A mí me llama la atención el costo. Ese es el costo en Brasil. Supongo que acá no podía ser muy diferente. El costo de la sistematización, de la suavización. El costo, nosotros estamos sistematizando áreas en este momento y levantamos costos. El problema es que no da para levantar costos con gente que está aprendiendo. Había que levantar costos con gente que tiene experiencia y tiene las máquinas adecuadas, tractores, palas comparadas con tractores, tradilla. La tradilla es sumamente importante para comenzar los trabajos y pala, como dicen aquí, para terminar. Eso lo estamos con un costo más alto porque controlamos los costos, sí, es verdad, estamos haciendo ahora, estamos controlando, ¿no? Pero no consideramos que esos costos son representativos. La área aquí en Jaguarón, una área de 30 y pocas hectáreas, el costo fue 3 reales por metro cúbico, eso da menos de $1. Otras áreas tuvimos mayor costo. No sé, considerado una inversión en su área, considero que ese costo no es alto. No sé si para Uruguay es alto. En ese costo está tractor, combustible, operador y equipo. En el caso de Trimble, tiene Topcom, equipo, está todo considerado, ¿no? Está todo considerado, global.
No sé si era esa la pregunta específica. Si hay una pregunta, Emiliano. Una pregunta y una breve reflexión para Gonzalo, que la verdad que me gustó mucho el trabajo porque tuve la oportunidad de participar de la charla de Massey, donde un poco se trataron los temas que tú desarrollaste en el trabajo, y la verdad que la ventaja esa en la reducción del uso de agua con el riego intermitente es apreciable. También algo que ellos tuvieron la oportunidad de medir, ¿no? El impacto en el medio ambiente por la reducción de emisión de gases, etcétera, es notable. La pregunta es si pudiste ver algo de interacción en función de los materiales genéticos, de las variedades, si había algún tipo de diferenciación de los resultados, porque en la práctica muchos de nosotros hacemos riego intermitente, porque los sistemas de riego a bombeo eléctrico se prenden y se apagan. La diferencia que tenemos en algunas chacras donde el relieve no es muy uniforme, cuando no quedamos en capacidad de campo en algunos puntos, los puntos altos quedan en seco. Entonces ahí, estimo, por lo que tú también mencionaste, que perdemos potencial de rendimiento. Pero de repente hay algún tema en la variabilidad de acuerdo a la genética. Muchas gracias por la pregunta. ¿Quieres decir esto aquí? Hola, bueno. No, muchas gracias. En esta serie de ensayos que evaluamos durante 6 años, 10 experimentos, inicialmente se había empezado con el paso 144, pero la mayoría de los ensayos fueron con Iña Olimar. Y no estuvo incluido con la comparación entre variedades. O sea que esa pregunta, sí, con datos experimentales, no te la podría contestar. Pero en términos generales, el concepto de que cuando mantenemos el suelo saturado no afecta el rendimiento se aplicaría para todas las variedades en general de arroz. Lo que puede haber sí es una diferencia que no fue medido en estos ensayos, y estoy comentando nomás en función de la pregunta, que pudiera tener un mayor desarrollo radicular y por lo tanto pudiera alcanzar, aunque el suelo esté secado en los primeros horizontes, pudiera tener acceso al agua. En ese caso, como hay otros trabajos también, ahí no habrían pérdidas de rendimiento tampoco. Hay otros trabajos que evalúan el nivel de estrés del tratamiento que alterna suelo seco y húmedo. En este caso el nivel de estrés es bastante alto, porque es un 50% de agotamiento de agua disponible, el suelo se seca prácticamente en todo el horizonte. Hay trabajos que tratan de determinar el grado de estrés mínimo de manera de no afectar el rendimiento con ese tipo de manejo, y a ellos les llaman como el tratamiento seguro ahí va, porque la planta con la raíz puede acceder al agua. Entonces en esos casos no hay pérdida de rendimiento. O sea, no sé si te contesté la pregunta. Sí. Bien. Vamos a tomar una pregunta. Acá tengo una, para despuntar el vicio un poco, Roberto Lima. ¿Cuánto podría contribuir el desarrollo, si es que realmente está consolidado o si se está trabajando en eso, en el mejoramiento genético para soja de barcias, es decir, las hojas que aparentemente tendrían alguna capacidad de tolerar un poco más la anaerobiosis? Y ese podría ser un complemento de valor para esas tecnologías de manejo de las nivelaciones y los sistemas. Para vos, te preguntaba vos qué. Sí, o sea, yo un poco también yendo a lo que decía Hernán, o sea, me parece a mí que el tema que tenemos que superar es el microrelieve, con el tipo de planteo que decía José María, con una suavización, o sea, es un tratamiento leve del suelo que te permita mejorar el microrelieve. Si ahí tenemos una soja resistente, seguramente va a pasarla muchísimo mejor que si no lo tiene.
en la cabeza de los que saben digo, de genética de soja, lo que está es, bueno, démosle un mejor ambiente, que después venimos con los materiales de mayor potencial para expresar, digamos, para dar un salto productivo. O sea, yo hallo que la soja resistente a estrés hídrico aplica a soja en secano. Cuando pasamos a riego, la gente, digamos, que está más en el tema, lo que dice es, bueno, solucionemos el riego, solucionemos todas esas prácticas culturales que tenemos todavía que solucionar, y ahí yo te doy una genética que exprese realmente el potencial del cultivo de soja. Eso es un poco lo que nos han transmitido a los que estamos ahí en la vuelta. Vamos a hacer dos preguntas más para no irnos muy de la hora. Álvaro tenía una pregunta y nos llegó una por celular. No sé si hay con lo demás. No, para Gonzalo, si la tecnología de riego intermitente, que evidentemente no reduce rendimientos, en un sistema Clearfield no pudiera ser peligroso por la alternancia sobre todo en el resurgimiento de plantas de arroz rojo, ¿no? Si hay alguna experiencia de eso. Y lo otro que me cuestiona un poco es el manejo de la urea también con esas alternancias, que no sé si ganamos en eficiencia de agua, pero podemos llegar a perder en eficiencia de urea. Sí, ahí tengo a mis colegas expertos en malezas y en nitrógeno que podrían contestar mejor esta pregunta. Sinceramente, así no tengo información yo para contestarle si afectaría el sistema Clearfield. Me imagino, existe mayor desafío en el tema de aparición de malezas con este tipo de manejos que no tienen una lámina de agua. Pero sí, no tendría información científica para contestarle. No sé si Claudia o Néstor, que están ahí, quisieran hacer algún comentario. No, yo creo que aprovechando que está Parfit acá, es la mejor fuente de información. Nosotros no tenemos experiencia y en Brasil no sé si hay información. Lo que sí sabemos que en general los trabajos iniciales del IRRI, cuando uno empieza a alternar húmedo y seco, siempre el control de maleza tiende a ser peor. Eso lo dicen varias tesis hechas por la gente de Wageningen, no sé qué. Eso va a pasar a arroz rojo o otras malezas. Eso es una realidad. Sí. Quería hacer un comentario. Yo trabajé 5 años con arroz en pivot. Y es en el pivot, yo no entendí bien lo que están hablando, dificultad de control de maleza. Cuando perdés la lámina inundable. Sí, exactamente. Entonces, sí, digamos así, trabajé 5 años y en Brasil hay creciente la demanda por arroz sobre pivot. Está aumentando en función de los buenos resultados. Y no hay nunca lámina. Y las malezas no es un problema. Claro, hay que mudar el sistema de control, ¿no? Hay algunas mudanzas. Y en este momento estamos haciendo un trabajo con está todo el equipo de INEA, Carracela, aquí en Vergara. Estamos trabajando con pivot, en arroz pivot. Entonces usan preemergente inicial, ¿no? Y usan postemergente y no ha sido un problema, ¿no? Entonces creo que esos trabajos de inundación intermitente, si se controla donde no hay nunca lámina, yo creo que no va a ser un problema eso ahí. Cuidado que un poco muda, ¿no? José, otra pregunta para vos que llegó y vamos finalizando. Perdón, con respecto a esta pregunta... Claudia, perdón. Digo, no queremos hacerla más larga, pero un poco complementando la poca experiencia que tenemos, a nivel experimental, donde la lámina de agua se recupera muy rápido, logramos buenos controles de malezas usando siempre un preemergente y mezcla postemergente, pero a nivel de parcelas donde el manejo es muy fácil.
Recuerdo una charla que dieron de colegas de Brasil que usan arroz con pivot en la zona uruguayana, que mostraban resultados de muy buenos rendimientos, pero como dice Parfit, ojo porque las dosis de herbicidas que están utilizando, incluso las dosis de preemergente que mostraban en ese momento, son bastante más elevadas de lo que estamos acostumbrados aquí. O sea, si hablamos de un clomazone, le tendríamos que estar pensando ya en el protector, porque las dosis son realmente bastante más altas. Entonces, no es una conclusión muy fácil, o sea, se puede llegar a buenos resultados, pero hay que cambiar el sistema de forma bastante radical. Y no sé si es conveniente económicamente, bueno, no tenemos ese dato. Desde el punto de vista del nitrógeno, tampoco tenemos los datos certeros, pero el razonamiento es de que las eficiencias deberían de bajar, y bueno, no sabemos los resultados finales de eso. Gracias, Claudia. La pregunta para Barbat y vamos finalizando. En el sistema DBI, visando irrigación, ¿está focalizado o condicionado por cierto porcentaje de pendiente natural del suelo? O sea, el DBI tiene un rango de pendiente máxima y mínima dentro donde él está recomendado. Cierto. Primero que me gustaría hacer un agradecimiento a Gonzalo Zorrilla, que nos está acompañando, que me dio las felicitaciones para la presentación, y él no está por enfermedades de un nieto, ¿tá? En relación a DBI, el software permite controlar pendiente mínima y pendiente máxima. En ese proyecto que nosotros presentamos, y no solo mínimo como máximo, sino cruzada. Hay una herramienta extraordinaria, ¿no? Nosotros en los proyectos normalmente nos preocupamos con la pendiente mínima, que si usamos controlar pendiente máxima, aumenta mucho el movimiento del suelo, ¿no? Entonces, pero a veces es necesario, ¿no? Pero podemos controlar, así, están preguntando, podemos controlar, sí, pendiente mínima, pendiente máxima y pendiente cruzada. Hay que ver el resultado final, que es el movimiento del suelo y el mapa de corte y relleno. No sé si respondo, ¿sí? Gracias. Bien, gracias. Entonces, para ir terminando, digamos, y en forma de agradecimiento a todos los panelistas, yo quería hacer una reflexión final de lo que de alguna manera inspiró este módulo y este grupo de gente, que evidentemente no es el único, hay otros, de alguna manera están buscando la vuelta, por un lado, a hacer más eficiente el sistema de riego, ya sea para regar arroz, ¿no? Como los trabajos claros que mostró Gonzalo, o incluso de poder operativizar eso, el caso típico de Fernando Casterá, pero también de la inclusión de otros cultivos, ¿no? Y creo que muchas veces cuando escuchamos por ahí, bueno, el sector arrocero domina el agua y sabe cómo regar, pensar que eso es extrapolable linealmente a regar otros cultivos, eso no es tan así. O sea, gracias al arroz que es capaz de tolerar los anegamientos y de tolerar una lámina de inundación, es que podemos, digamos, explotar los potenciales de rendimientos que tenemos. Ahora, cuando eso lo queremos llevar a otros cultivos, los otros cultivos no toleran estas cosas, y por eso se desarrolló el arroz inteligentemente en esta zona. Entonces, buscarle la vuelta para cómo de alguna manera mejorar el drenaje, vuelvo de nuevo a la presentación de José, y poder de alguna manera sacar los pozos y en estos suelos que pasan de mucha agua a poca agua en muy pocos días, es central, y creemos que estas tecnologías van a ser una puerta importante para esto, y vamos durante 2 años, a través de un estudiante de doctorado, Marcos Bueno, que está aquí presente, evaluar esto en el Paso de la Laguna, porque en definitiva esto más o menos 5 centímetros que dijo Barbat para su zona, bueno, lo tenemos que de alguna manera chequear y verificar que esté aquí. Así que un aplauso para los panelistas y bueno, vamos a...